Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos? Bienvenidos a la Mies es Mucha Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Espero que se la están pasando súper bien en esta nueva semana. La verdad, es un tiempo bastante bueno el poder estar acá con un invitado especial. No es de costumbre el tener invitados, pero en esta ocasión sí se me dio y... bueno, para mí es un privilegio grande el tener a nuestro hermano Rubén Ulloa juntamente con nosotros en este nuevo episodio de La Mies es Mucha. Él nos estará hablando acerca de lo que ha podido realizar dentro de la obra de Dios y con la ayuda de Dios muchas cosas. Así que, hermano Rubén Ulloa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Franklin, por invitarme a este programa, La Mies es Mucha. Ese es el programa, este es el nombre. Sí, así es. Sí. Bonito nombre. Gracias. Gracias. Sí, no, pues la verdad, tengo poco tiempo de conocerlo, pero con este poco tiempo que lo conozco, he podido aprender muchas cosas de usted en cuanto a liderazgo. Usted fue mi maestro en lo que es las clases que tuvimos de Campeones de Fe. Y desde que lo vi allá, quise invitarlo, pero no me atreví al principio, pero para preguntarle muchas cosas sobre el liderazgo, sobre temas importantes, sobre cosas que usted ha hecho dentro y fuera de la obra de Dios. Amén. Rubén Ulloa, usted es coach, maestro, conferencista, certificado del equipo de John Maxwell. Cuéntenos cómo ha sido todo esto. ¿Cómo es que usted sintió ese llamado de servir a Dios? Bueno, yo cuando llegué acá a Estados Unidos, venía con el deseo de ser un ajedrecista profesional. Okay. Yo vengo de Bolivia y allá, en los últimos años que estaba allá, jugaba ajedrez. Y esa era la forma pasatiempo para mí. No era bueno para muchos otros deportes, entonces el ajedrez era mi refugio. Okay. Y lo hacía bien y llegué a ser el campeón del área de donde vivo, la provincia, y con eso llegué a competir con los 12 mejores ajedrecistas de Bolivia por el título. Y obviamente me gustaba mucho y tuve la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos y ese era mi goal, por mi propósito, por decir. Llegué a vivir de eso. Pero después de llegar acá a Estados Unidos, a los 2 años se me dio la oportunidad de competir en una competencia de ajedrez así oficial. Y ahí descubrí 2 cosas, que realmente no era tan bueno en el ajedrez como pensaba. Y la otra era que los ajedrecistas en ese entonces y hasta ahora no viven del ajedrez. O sea, si iba a ser un ajedrecista me iba realmente a morir de hambre. Y después, claro, empecé no conocía al Señor, y entonces dije, bueno, no voy a ser ajedrecista, ahora ¿qué voy a hacer? Entonces intentaba una y otra cosa. Fue hasta que el Señor me encontró y ahí cambió mi vida. Los propósitos que tenía antes fueron diferentes. Y así más o menos empezó la jornada, por decir, de mi vida, que ahora la estoy viviendo. ¿Y a qué edad usted viene a los caminos de Dios? Llegué como a los 23 años más o menos. Bastante joven. Sí, era en ese tiempo soltero y aquí uno viene con expectativas, con esperanzas de una vida mejor. Correcto. Mejor por venir. Yeah. Y realmente encontré mucho más que el dinero o la estabilidad. Encontré la paz de Dios, que solamente Él te puede dar el gozo y la paz. Exactamente. Me llamó bastante la atención lo del ajedrez. ¿Qué tan rentable es en Bolivia todo eso? Bueno, el ajedrez ha sido... Cuando hubo un campeonato mundial donde Bobby Fischer y Spassky jugaron por el campeonato nacional del mundo, es ahí donde vino el apogeo en muchos países
Comenzaron. Empezaron y ahí mi vecino, que él jugaba ajedrez, me empezó a motivar, enseñar. Y de esa forma empecé a jugar ajedrez. Pero sigue siendo un deporte, le dicen el deporte ciencia, no es muy, digamos, popular, porque hay que invertir bastantes horas, hay que concentrarse. Con la mente, ¿eh? Hay que pensar. Okay. Y no todos están dispuestos a pasar 4 horas sobre un tablero de ajedrez de 64 casillas. Yeah. Pero es algo que, bueno, no a todos les llama la atención, pero en este caso a usted sí. Sí. Y la verdad que el ajedrez podría decir que me ha ayudado mucho en la vida, en los negocios, en el ministerio, porque para jugar ajedrez tienes que concentrarte, tienes que planear, tienes que, digamos, anticipar las jugadas y todo eso. Entonces, todo eso me ha ayudado en los negocios y en la vida en sí. Sí, entiendo. Entonces, usted viene a Jesús a sus 23 años. ¿Es acá en Estados Unidos cuando usted conoce de él? Sí, es acá donde un vecino mío me invitó a una célula que tenía ahí en Orange, me invitó. Y en esa célula que tenía, ahí es donde vi la diferencia, porque él era americano. Sin embargo, yo fui recibido, aceptado y fui, digamos, incluido en la familia de esa iglesia. Y eso es lo que más me convenció, ¿no? De que como ellos, a pesar de que era un extranjero, me aceptaron y entonces me invitaron a aceptar al Señor. Y ahí es donde por primera vez acepté al Señor como Señor y Salvador de mi vida. No, sintió ese apoyo de ellos. Sí. Wow. Qué bueno. Y desde entonces usted comienza a sentir ese llamado por servir. Sí, bueno, fue en un retiro. A los pocos meses de haberme convertido, me invitaron a un retiro. Tenía escasos 2 meses y tenía temor de ir a un retiro, porque no sabía de qué se trataba. Era la primera vez. Yeah. Sin embargo, fui allá y le dije a mi hermana, porque tenía en ese tiempo una enfermedad, una alergia, y me decía el doctor que era incurable, que tenía que acostumbrarme, solamente con pastillas podía yo sosegar. Y le dije a mi hermana, mira, voy a ir a este retiro y yo sé que el Señor me va a sanar de esta alergia porque no quiero tomar más pastillas. Y entonces, fui al retiro y ahí el Señor hizo 2 cosas. Hubo una sanidad de la alergia. Okay. Y lo más importante fue que ahí es donde recibí el llamado para el ministerio. Wow. Para no más ser un espectador, pero ser un partícipe de su reino. Y ahí pude sentir una voz audible que me decía que me estaba llamando al ministerio, especialmente a ir a ministrar a mi país de Bolivia, donde obviamente hay mucha necesidad con los niños, con los jóvenes. Y desde esa vez entonces dije, Dios me salvó con un propósito, no nomás para estar sentado recibiendo, sino hay un propósito divino para mi vida. Y desde ahí no descansé hasta descubrir el propósito. O sea que esa fecha fue algo que marcó un antes y un después de su vida. Exacto, fue radical porque a partir de ese momento no descansé de buscar, de servirle. Y aunque yo tenía muchos problemas porque desde los 2 años quedé huérfano. Y eso dejó muchas cicatrices en mí porque viví como en 6 lugares cuando antes de tener 18 años había vivido ya en 6 diferentes lugares con las tías, hermanos, y no siempre me trataron bien. Y entonces ahí sufrí diferentes clases de abuso y todo eso dejaron una marca. Correcto. Y entonces cuando el Señor vino, pues empezó esa sanidad interior, empezó esa sanidad en mi vida. Tan poco tiempo, en 18 años, tiene bastante historia, ¿no? O sea, pasaron muchas cosas en su vida.
tan poco tiempo. La verdad que es bastante triste porque hay muchos jóvenes también que se crían solos por X motivo. Sus padres no están con ellos. En algunos casos sus padres mueren y es bastante difícil porque creo que nadie cuida mejor a su hijo que un padre, ¿no? A un niño que un padre o una madre. Sí, sí. Y yo creo que, pues yo creo que como hispanos, la mayoría nos podemos identificar porque venimos de familias disfuncionales Correcto. donde a veces, aunque Falta el padre. está un padre y una madre, pero el padre puede estar ausente, está trabajando, está haciendo diferentes cosas, Exacto. pero no está atendiendo como debería ser. Y entonces, Dios nos deja vivir todas esas experiencias malas y buenas y, y uno puede buscar la sanidad y después ayudar a otros que están pasando por ese lugar y puede identificarse, ¿no? Sí. Y no entiendo, yo creo que eso es por un propósito. Sí. Muchas veces Dios permite cosas que nos pasen para capacitarnos, prepararnos para lo que Él quiere entregarnos o que quiere que nosotros hagamos ya en los postreros días. En este caso me imagino que todo eso, aunque quizás al momento usted no lo vio quizás con unos buenos ojos, pero hoy en día entiende por qué Dios le permitió pasar por esa circunstancia. Hoy en día usted ve el resultado, ve que ya veo por qué Dios me pasó por eso, por qué Dios permitió eso. Porque sin duda alguna usted es un gran hombre de Dios, usted ha realizado muchas cosas y creo que todo lo que pasó en el principio tuvo un propósito, una razón del por qué. Hoy en día usted está realizando actividades con los niños de Bolivia, ¿correcto? Entonces sí creo que todo eso tuvo un porqué, ¿no? Sí. Llevarlo a pensar de, hey, voy a trabajar con las niñas de Bolivia, con la gente de Bolivia. Sí, sí, y pues como dices, todo tiene un propósito. Me acuerdo cuando tenía yo 3, 4 años, no recibía regalos. Para mí los días más difíciles eran los de Navidad, porque siempre es Sí. de la familia, de regalos, de fiestas. Y ese era para mí, hasta antes de conocer al Señor, era el feriado, digamos, para mí más triste, más que menos quería llegar a eso. Y el Señor pero lo cambió, porque ahora todos los días son bonitos, porque el regalo más grande que podemos recibir es a Él. Jesús. Y es por eso que cuando he ido allá a Bolivia, eso he querido hacer, dar a los niños, porque muchos niños inocentes esperan algo en Navidad. Correcto. Y con la ayuda de Dios, hemos regalado a más de 10,000 niños juguetes en diferentes ocasiones, especialmente en las Navidades. Entonces, porque me gusta bendecir a los niños porque me identifico con ellos. Sí, entiendo. ¿Y cómo y cuándo surgió todo esta labor con las niñas de Bolivia, con la gente de Bolivia? Bueno, decía que en ese retiro es donde se inició. Okay. Y en ese tiempo, pues, estaba pensando, bueno, ¿cómo puedo hacer esto que Dios me está dando ese propósito, ese sueño, cuando acá no tengo papeles, no tengo dinero? O sea, no estaba en condiciones de hacer... No tenía los recursos. Entonces, pero fue gradualmente, después empezamos de la distribuidora Pan de Vida, y entonces tuve que arreglar los papeles. Entonces llegó un momento donde ya podía viajar y también tenía los recursos. O sea que lo que primero sucedió fue que usted se hizo el que produjo prácticamente, o el fundador de la librería que después se convirtió en distribuidora Pan de Vida, ¿correcto? Sí. O sea que primero fue un proceso para llegar a lo que es la misión de bendecir a las niñas de Bolivia. Sí, Cuéntenos entonces sobre eso, ¿correcto? Bueno, yo ya tengo... en la misma iglesia he estado ya por más de 30 años. Wow. Y el pastor Dani de León, a quien admiro y ha sido mi mentor, él siempre en las predicaciones es muy positivo, muy positivo. Y siempre nos enfatiza, ¿no?, de que hay una vida mejor para cada creyente y hay que
buscar o creer que Dios tiene lo mejor por nuestras vidas. Y es así que en cierta ocasión estaba yo trabajando en un lugar donde no me gustaba, sin embargo tenía que trabajar, me había casado hace un par de años, ya tenía un niño, y entonces estaba trabajando, ganaba bien, pero no me gustaba el ambiente, y ahí es donde yo en cierta forma le reclamé a Dios. Le dije, Señor, tantas promesas que escucho cada domingo que tú tienes para tus hijos. Y le decía, Señor, y esto es lo mejor que tú tienes para mí, este lugar, este ambiente, es lo mejor, porque me veía ahí 3 años, 5 años haciendo lo mismo y trabajando con ácidos en forma un poco peligrosa. Correcto. Y el Señor como que sentí una voz. Trabajaba yo en el turno de noche y me dijo, Rubén, tú estás ahí porque tú quieres, porque yo tengo algo mucho mejor para tu vida. Wow. Y es otra voz audible que escuché y inmediatamente me di la vuelta y no había nadie porque trabajaba solo. Sí. Y desde ese momento dije, bueno, lo puedo tomar esto nomás como algo, un accidente, algo pasajero, o realmente puedo hacer algo. Entonces decidí desde ese momento hacer algo. Entonces lo primero que fue hacer, hice una cita con el pastor, con el pastor Danny, y le digo, pastor, esto es lo que pasó, tuve esta visión, y él me escuchó, y no sé si me creyó totalmente, pero me dijo, mira, mañana, en estos días ha estado la Editorial Vida, que es muy conocida, Editorial Vida, van a empezar una distribuidora acá en Santana y están buscando un manejador. Entonces, ¿por qué no vas a aplicar? Y así hice. Wow. Fui a aplicar a un trabajo donde no conocía el inglés, no conocía de ventas, no conocía de libros ni de manejo. Sin embargo, Dios abrió las puertas ahí y me contrataron para ser el gerente de ahí. Wow. Y ese fue no el inicio, pero la continuación. Y años más tarde, unos 2, 3 años más tarde, es donde después de adquirir yo la experiencia ahí, se me abrió la oportunidad de empezar Pan de Vida con $500 en el banco. Y ahí fue cómo empecé la distribuidora Pan de Vida con $500 en la ciudad de Rosemead, California. Y cada año vimos la mano de Dios, el incremento en las ventas, y hasta constituirnos en la distribuidora más grande de Estados Unidos. ¿En serio? Wow. Y con sucursales en Texas, en diferentes ciudades acá. Y ahí es donde abrimos una oficina en Bolivia, abrimos una distribuidora en Bolivia, y ahí nació lo que es la obra social en Bolivia. Entonces, así más o menos, Sí, en entiendo. un resumen, así fue. O sea que Dios le dio los recursos primero para luego poder entrar a Bolivia de una forma más fácil, digamos así, para fluir y bendecir a la niñez y a la gente de Bolivia. Wow. Me quedó impactado lo de la distribuidora. ¿Cómo fue que Dios, o sea, todo comenzó porque usted estaba incómodo donde estaba trabajando. Luego después dice que sintió o escuchó a Dios prácticamente, literalmente, hablarle a usted. Y le dijo de que tú estás aquí porque tú quieres. Algo así, ¿no? Sí. Ajá. Y luego entonces te tomó acción. Sí. Y esa es la diferencia, tomar acción. Porque muchos escuchan ya sea una predicación en un libro o una voz interna, como a mí me pasó, y no hacen nada. Y se queda todo igual. Nomás fue algo en la historia. Tiene que ver mucho nuestra disposición, ¿no? El accionar nuestro. Para ver cumplidas las promesas de Dios sobre nosotros. Sí, entonces, exacto, porque si uno no va a hacer su parte, se va a quedar igual. Sí. Y a través de esta distribuidora Pan de Vida, de seguro que ha sido de mucha bendición para
para muchas personas, muchos creyentes, muchos cristianos que se han gozado o disfrutado o beneficiado de esta distribuidora, valga la redundancia. Sí, por supuesto. Miles y miles de personas fueron clientes o han sido clientes de distribuidora y ha sido una bendición. Nos llega, por ejemplo, incluso de las cárceles, ¿no? Cartas solicitando libros, solicitando información y pues distribuíamos libros, música, videos, regalos, todo cristiano, todo cristocéntrico. Y eso es lo que nos distinguía, poder bendecir al pueblo con herramientas que lo ayudaban en su familia, en su trabajo, en sus relaciones. Y me decía que esta distribuidora llegó a ser una de las mejores del país, Estados Unidos. Sí, empezamos de cero, por decir, y con el caminar de los años, y ese fue también otro de mis planes, porque yo tengo la filosofía, si tú vas a ser un barrendero, sé el mejor barrendero. Si vas a ser un pintor, sé el mejor pintor. Y entonces dije, bueno, muy bueno eso. Si soy distribuidor, uno más del montón, no es lo que quiero ser. Quiero ser el mejor, el más grande. Y eso lo empecé a los 4 o 5 años de empezar la distribuidora. Obviamente para llegar a ser el número 1, como llegamos a ser, nos tomó más de tal vez 15 años. Pero ese era el plan, el propósito, la meta. Pues tenía un enfoque definido. Sí. Entonces, la clave es si tú tienes un equipo, porque tú solo no lo puedes hacer. Entonces, tienes que formar un equipo idóneo donde tú puedas delegar responsabilidades. Y eso es lo que hice, formar un equipo, porque como John Maxwell dice, todo sube o cae por el liderazgo. Si no tienes un buen liderazgo que se la base, no vas a ir muy lejos. Sí. Entonces, así empezamos. Empezamos aquí en California, después en el oeste, y seguimos abarcando más terrenos, hasta distribuir de costa a costa, por decir, desde California hasta Florida. Wow. Y nos tomó años, pero lo llegamos a hacer, y la satisfacción más grande fue que un año nos seleccionaron nosotros como la distribuidora del año. Wow. Y en otro año ganamos incluso a las cadenas como Costco, Best Buy, como la mejor compañía del año acá en Ontario. ¿En serio? Wow. Eso sí es bastante grande para un hijo de Dios. Amén. Sí. Para alguien que vino acá sin para un inmigrante, correcto. Sin conocer el idioma, sin nada de dinero. Ajá. Entonces, pero todo es para honra y gloria de Dios, porque... Es evidente que fue Dios quien lo respaldaba. Sí, porque no tenía yo experiencia, sí. No tenía yo, como diría, un padrino, no tenía muchos estudios, o sea, no puedo yo decir que fue en base a mi experiencia, a las conexiones, pero gracias a Dios que hubo la mano de Dios. Yeah. Y a través de esta distribuidora, a través de este trabajo, de esto que usted implementó, fundó, estableció, pues tuvo muchas otras experiencias con cantantes cristianos, ¿correcto? Claro, eso fue una de las bendiciones. Sí. Justamente ayer tengo que dar una conferencia, una mini conferencia acerca de las negociaciones, y estaba pensando... ¿Qué hubiera pasado si no hubiera empezado Pan de Vida? Y varios y estaba seleccionando algunas fotos que tengo ahí, donde una de ellas era, no hubiera conocido a estos salmistas que han sido de bendición, como Miguel Casina, Marcos Reed, Marcos Barrientos, Eric Porta, Eddie Soto, wow. Y muchos de diferentes, trasfondos y géneros de música. Para mí ha sido una bendición. Una anécdota que te puedo contar es que cuando estaban Miguel Casina y también
estaba un cantante español, no me acuerdo se llama, pero estaba Marcos Witt. También. Marcos Witt vinieron acá a hacer un concierto y yo tuve la bendición de alojarlos en la casa. Entonces, Oh, sí. entonces Wow. en la casa ahí los tuve, tres de ellos, y qué bendición de poder compartir, convivir con ellos. Me lo imagino. Y ese es uno de los lindos recuerdos que que tengo de haber compartido con varios, con los salmistas Sí. clásicos Como de la talla de Marcos Witt. Sí. Sí. ¿Qué años fue eso? Esto fue yo digo como los 90, Oh, ok. 90 y pico. Estaba en el pleno apogeo. Sí, porque llegamos auspiciamos, por decir, conciertos con Marcos Witt. En una ocasión lo llevamos a West Covina y a Marco Barrientos, hicimos 3 conciertos con él. Wow. 3 conciertos y también con este colombiano, ¿cómo se llama? El que toca, no me acuerdo, el taller del maestro, no me acuerdo cómo se llama. Alex Campo. Con También. Alex Campos lo llevamos incluso a Templo Calvario. Hicimos ¿Sí? un concierto con él y con muchos otros salmistas. Hicimos varios conciertos y pudimos bendecir a la gente. Entonces, Usted era prácticamente el intermediario. Sí, era como el productor. Ajá, que encargaba todo. Productor y llegamos también a hacer varios proyectos musicales, que también fue otra satisfacción hacer como Eddie Soto. Hicimos 2 proyectos. Con Eric Porta también hicimos un par de proyectos. Incluso lo llevamos a Bolivia, a Eric Porta. Oh, ¿sí? Y grabamos un álbum que se llama Vamos a Vencer. Wow. Lo hicimos en vivo en Bolivia, en una de las iglesias más grandes en La Paz. Y entonces ahí pudimos recoger todo el ambiente de allá. Todo eso iba corriendo por usted. Sí, yo era como el productor ejecutivo. Claro, Eddie Soto era el ingeniero, ¿De sonido? Área de la música, ¿no? Okay. Pero fue una bendición. Hicimos muchos proyectos musicales y también un proyecto de la Biblia que hicimos. Se llamaba la Biblia de Promesas, basado en la versión NBI. Ese también es otro proyecto. ¿Cómo? Cuéntenos un poco más acerca de eso. Bueno, es un proyecto, digamos, tomamos la Biblia. La NBI. Y le agregaron las promesas, le resaltaron las promesas. Sí, resaltamos, contratamos como a 10 pastores allí en Bolivia y les asignamos que varios libros de la Biblia para que ellos remarcaran dentro de la área de que se le había asignado todas las promesas que ellos encontraban. Wow. Y entonces al final del proyecto, que tardamos como 6 meses, se encontraron alrededor de 4,000 promesas desde Génesis hasta Apocalipsis. Es otro proyecto muy, muy interesante. Pues ustedes sacaron la Biblia Promesas. Sí, la Biblia de Promesas. La versión NBI. NBI. O sea, esa es la Biblia que se anda por ahí. Sí, es la misma versión, pero nomás es la Biblia de Promesas. Sí, no entiendo. La Biblia Promesa es la que se suele vender todavía. ¿O? No sé si todavía está circulando porque hicimos una edición. Limitada. Sí. Ok, sí. Entiendo. Pero bueno, varios proyectos que ahí todavía los tengo ahí guardados. Sí, no, la verdad que tiene bastante historia, la verdad que sí. Con respecto a la música, usted estuvo a cargo también como productor ejecutivo de Eric Porta, o algún... Sí. Un álbum, contaba. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, Eric Porta, hemos tenido una relación, amistad de varios años, como distribuidores de su música. Su música en un tiempo se vendía mucho. Entonces de ahí nació la idea, ¿no? Porque su estilo es así... Júbilo. De júbilo. Y en ese tiempo estaba muy de moda el júbilo, sí. Júbilo con llamada final. Y entonces llegamos a un acuerdo de una propuesta de hacer un álbum donde iba a ser
de propiedad de Pan de Vida. Ujú. Y entonces, y él iba a ser el que iba a dar la voz, ¿no? Ujú. Él iba a hacer la voz. Sí. Y entonces, y llegamos a un acuerdo y él compuso varios cantos del álbum, Eddie Soto compuso otro y también encontramos otras composiciones. Y de ahí nació Vamos a Vencer. Y así se llama el álbum. Sí, se llama Vamos a Vencer. Entonces contiene como 12 cantos. Sí. Y en algunos de ellos le pusimos música andina incluso, porque como lo grabamos en Bolivia, Ujú. tratamos de usar algunos instrumentos nativos De Bolivia. como el charango, la quena, la zampoña. Oh, Entonces, algo interesante. Incluso hicimos también un video donde pusimos un videoclip de ahí del lago, ¿no? O sea, de ahí en Bolivia. o sea que todo esto, toda esta música, estos álbumes se distribuían por la distribuidora Pan de Vida. Sí, se distribuían y bueno, a través de otros distribuidores también, porque Sí. Pero digamos, ustedes eran los Sí. que estaban a cargo de todo eso. nosotros éramos los Entiendo. productores. Sí. Wow, la verdad que tienen mucha historia y mucho que contar y también aconsejar, ¿verdad? Con respecto a eso. ¿Y qué experiencia tiene con Marcus Witt? ¿Y qué tan mucho, o sea, eso de saber de que él estuvo alojado en su casa y no sé, por una noche, no sé, pero, o sea, la humildad de estos hombres, ¿no? Sí, sí, obviamente uno los ve a veces en concierto de lejos, Sí. pero una cosa es conocerlos de cerca. Sí. Y a Son veces- personas como nosotros, sí. correcto. Y a veces algunos te desilusionan, por Sí, decir, porque puede ser. no es lo Ujú. que piensas. Sí. Pero en el caso de él me cayó muy bien, muy sencillo, muy accesible. Realmente me cayó muy bien. Una anécdota cuando ellos tenían su oficina en Houston, allí, Canción, Ajá. y yo estaba, y era obviamente como digo, era el distribuidor más grande de todas las casas, ¿no? De todas las de música. Y estaba de visita ahí a las oficinas de ahí de Houston, donde ellos están, donde tienen su equipo de grabación, su estudio. Ujú. Y él en ese tiempo pues viajaba de México y no estaba siempre ahí, porque estaba viajando, dando conciertos, conferencias. Y yo llegué a ese día porque tenía reunión con el manager de la distribución y estábamos ahí estábamos hablando y cuando Marcus Witt se enteró que yo estaba ahí y simplemente sin esperarlo, él paró su reunión que tenía y vino a saludarme. ¿Oh, sí? Sí. Wow. Entonces eso para mí habla mucho de una persona Sí. que no necesitaba venir a saludarme. Sin embargo, él quiso tomar una pausa en sus reuniones y vino a saludarme y agradecerme y a dar un abrazo. Wow. Entonces para mí eso dice mucho, ¿no? De una persona que es de la estatura de él. De Marcos. Sí. Sí, un tipo tremendo que ha Sí, bendecido tremendo. muchas vidas, a muchas generaciones. Sí, sí. Inclusive aún lo sigue haciendo. Sí, ¿no? sí. Y en una ocasión vino a las oficinas de nosotros, allí ¿Oh, sí? en Montclair, y vino a dar una conferencia a los pastores. Entonces, en varias ocasiones he tenido la oportunidad de verlo y nunca se olvida de uno. Ya, qué bueno. Qué bueno, la verdad que sí. Es bastante interesante poder platicar con usted porque cada día me doy cuenta de muchas cosas que la verdad me inspira a ser como usted, llegar a mis años altos y poder decir, bueno, esto es lo que hice dentro de la obra de Dios, esto es lo que hice por Dios. Porque como decíamos al principio, uno nada más se queda ahí con la palabra de Dios, pero nunca toma acción. Exacto. Y como decíamos, para ver nosotros cumplidas las promesas de Dios sobre nuestras vidas, nosotros debemos de decirle al Señor, heme aquí. Y no solamente eso, sino que accionar y caminar en fe. Y bueno, ¿qué más podría preguntarle? Bueno, con el equipo de Maxwell, John Maxwell,
¿Cómo fue que usted llegó a pertenecer? Bueno, cuando hubo acá una recesión en el año 2008, empezó 2009, y Pan de Vida, bueno, estaba en su apogeo, llegando a ser la número uno. Y claro, después de 24 años ha habido cambios, ¿no?, en la industria. Sí. Los libros ahora ya no, digamos, no se venden como antes, que eran, la gente puede adquirirlos, puede hacerlo download, puede bajarlos, puede también conseguir en audio. Y el Internet ha revolucionado. Correcto. Amazon en un tiempo era nuestro cliente de Pan de Vida porque le vendíamos. Wow. Y ahora obviamente él ha tomado, Amazon ha, Un monstruo. digamos, ha acaparado, por decir, el mercado. Y entonces ha cambiado mucho la industria y del libro. Por ejemplo, música no se vende ya nada, casi nada, ni videos. Entonces, y eso era lo que las librerías de eso subsistían, de la venta de música y videos. Los libros realmente, lamentablemente, el hispano no es muy apto para leer. Lee muy poco, solamente los que estudian en un instituto son lectores, pero la mayoría lamentablemente no compra libros. Entonces, a razón de eso, se han cerrado miles de librerías y obviamente tuvimos que cerrar. Pan de Vida, después de 24 años tuvimos que cerrar porque las librerías, pues si no hay librerías, ¿a quién le vas a vender? Correcto. Y entonces, y después de eso dije, bueno, Señor, tengo toda esta experiencia, ¿qué es lo siguiente? Y eso es lo bonito. Dios siempre tiene algo nuevo para ti. Y ahí es donde dije, bueno, toda esta experiencia, como estábamos hablando al principio, toda experiencia que uno pasa, Dios la puede usar. Dios la va a usar cuando uno se deja. Exacto. Y entonces ahí es donde nació la idea de el liderazgo. Siempre he sido un estudioso del área del liderazgo. Y cuando, bueno, y Maxwell, pues sus libros los he leído desde muchos años. Y cuando él abrió esta posibilidad de tener mentores, ¿no?, de tener capacitadores, porque Maxwell, pues obviamente ya tiene más de 70 años y él, dio la oportunidad para tener un equipo de líderes que representan su método, digamos, su legado. Entonces ahí es donde yo quise ser, porque creo en él. Él empezó como pastor y él es lo que enseña. Las enseñanzas de él son bíblicas, principios bíblicos. Y entonces ahí decidí yo integrarme al equipo de John Maxwell, y desde ese entonces he estado siguiendo y enseñando, motivando, y gracias a eso he podido viajar por ejemplo, a Bolivia, a poder enseñar a pastores, enseñar incluso a los... una oportunidad tuve la ocasión de enseñar en Cochabamba a los tenientes de los tenientes, porque esos principios se pueden aplicar a todo, ¿no? Tanto en la iglesia como en el trabajo, como digamos ahí con el ejército. Y gracias a Dios hasta ahora he estado envuelto en esa área. Wow, la verdad que sí, tiene bastante. Y John Maxwell es un siervo de Dios bastante conocido por sus libros, por su liderazgo. He escuchado a mucha gente citarlo a él en muchas ocasiones, y sus libros, la verdad que son de mucha bendición. Hay un libro que se llama 25 maneras de cómo ganarse la gente, algo así. Algo así se llama, que la verdad es un libro bastante solicitado, ¿verdad? Por la gente. Sí, él ha escrito más de 100 libros. Más de 100 libros. Y todavía sigue escribiendo. Wow. Un día él pensaba que se iba a retirar, pero... Todavía. Pero él se dio cuenta que todavía hay mucho más que hacer. Sí. Y lo que está haciendo es estar reproduciendo en otros. Eso es lo bueno, ¿no? Entonces, él tal vez un día se va a morir, pero ya deja. Va a haber miles de Maxwell que están
continuando con su legado de poder capacitar, de poder ir a diferentes naciones. Por ejemplo, acaban de llegar de Honduras, donde el gobierno de Honduras los invitó al equipo de John Maxwell y a los mentores para que vayan a instruir a los jefes de gobierno, a los policías, a través de mesas redondas, donde lo que enseñan es ética bíblica, morales, principios bíblicos, que son bien recibidos porque lamentablemente en muchos países hay mucha corrupción. Y lo que ellos, el equipo de John Maxwell va a enseñar, a instruir la ética. La ética, correcto. No, qué bueno, la verdad que sí, me alegra el tenerlo como amigo, hermano en Cristo, compañero. Y también está por lanzar su libro, ¿no? Sí. Cuéntenos acerca. Sí. ¿Cómo es el proceso eso? Ya está próximo a salir, ¿verdad? Sí, ya tengo 10 capítulos escritos. En este momento está en el proceso de revisión, edición, y después ya va a ir, van a estructurarlo, formarlo, para sacarlo ya a la luz. Pero este libro ya tenía muchos años de querer nuevamente. Sí. Por alguna razón a otra lo había desistido. Pospuesto. Porque yo soy un lector. Leo todos los días por lo menos 1 hora diaria. Y entonces siempre he estado rodeado de libros. Trabajaba con libros, miles de libros, y en la casa tengo libros. Y como que se me hizo natural, pues, ¿cuándo voy a escribir un libro? Porque y obviamente el primer libro siempre cuesta más porque no tienes la experiencia. Correcto. Y también piensas que ¿qué puedes tú aportar? Pero realmente veo que la experiencia mía, todos somos únicos, ¿no? Todos somos únicos. La experiencia mía podría ayudar, motivar a las personas que tal vez se encontraban como yo, con temor de empezar un negocio o de empezar un ministerio. Entonces, este es un libro de motivación, pero también les doy herramientas. No nomás los motivo, pero les digo, mira, haz esto. Y les trato de dar las pautas para que ellos empiecen y se encarrinen al plan que ellos Dios tiene para ellos. ¿Cómo es el nombre del libro? El nombre del libro es Lo mejor está por venir. Está por venir. Siempre he creído, esa era siempre mi motivación. Cada año que cumplíamos en Pan de Vida, celebrábamos. En mayo empezamos, en 1986, y desde ese año, cada año celebrábamos. Y siempre hacíamos fiestas, hacíamos especiales, ofertas, invitábamos a los clientes. Y entonces siempre decía, al equipo, no nos conformamos. O sea, hay que festejar, pero no dormirnos en los laureles. Hay que mañana... Hay algo mejor. Hay algo mejor. Entonces así ha sido como mi lema. Entonces cuando estaba pensando, ¿qué nombre le voy a poner? Como que ese nombre era lógico, ¿no? Que era como lo había dicho tantas veces, lo mejor está por venir. Y eso es una motivación. No importa dónde hayas llegado, no importa si has escalado, lo mejor, siempre hay algo más que puedes hacer. Sí. Y yo creo que esa es la motivación. Y claro, y esto no importa la circunstancia donde la persona puede estar. A lo mejor puede estar quizás tirado debajo de un puente en la calle y decirle lo mejor está por venir. La verdad que eso le levanta el espíritu, ¿no? Sí, no importa que... Y puede estar inclusive celebrando y decirle, lo mejor está por venir, diciéndole, esto, lo que estás disfrutando ahorita no se compara en nada a lo que está por venir. Sí, entonces es un proceso. Será un gran libro, me imagino. Sí, esperamos que ya en un par de meses ya lo estemos mandando a una de las editoriales y ya esperamos. Qué emocionante. La verdad que sí. Muchos dicen el libro es como un baby, ¿no? Es como cuando tienes un bebé. Sí.
Y pues Emocionante. y siempre es algo que les das tiempo, le estás puliendo y espero que sea de bendición para todos los lectores. O sea que este libro tiene años, ¿no? De Sí, estarse gestando a través de la experiencia, o sea, experiencia de todo lo que ha vivido, sí, de todo lo que ha realizado dentro y fuera de la obra de Dios. La verdad que va a estar bastante empapado de todo eso, me imagino. sí, esperamos. Por ejemplo, si lo hubiera escrito hace 15 años, por decir, Ujú. no hubiera tenido el libro, no hubiera tenido la experiencia que en estos 15 últimos años he crecido. O Correcto. sea, porque uno va creciendo, creciendo, aprendiendo y a veces el libro lo empecé hace 2 años, a 3 años a escribir y por alguna razón lo dejé ahí y después hace unos meses lo estaban revisando con la ayuda de un editor y lo estaba leyendo y me daba cuenta que necesitaba cambiarle porque había crecido, o sea que eso es lo bonito, Ya, que qué uno bueno. va creciendo, aprendiendo y pues contiene muchas anécdotas, vivencias que uno ha pasado, principios bíblicos, enseñanzas que uno ha aprendido, entonces contiene De todo todo. eso. Qué bueno. Lo de bueno es contiene muchas experiencias que uno ha pasado, buenas y malas. Me imagino que no es tan fácil escribir un libro. No, no es fácil, sino creo que solamente el 10% de las personas han llegado a escribir, o sea, porque Sí. es un proceso, también es un costo Ujú. y tiempo que uno tiene que dedicarle. Sí, supongo que sí. La verdad que sí, porque, o sea, es algo que usted plasma para que esta y las próximas generaciones lo lean, ¿no? Y prácticamente la gente va a estar viendo lo que usted ha escrito, lo que usted ha hecho, lo que usted ha vivido y es emocionante. La verdad a mí me emociona cuando se trata de emprender nuevas cosas. También está por iniciar un podcast. Sí, No, qué bueno, la verdad me emociona bastante el que también usted pues comparta lo que a usted por años le ha servido, ¿no? Y con esa experiencia que usted tiene trabajando con muchas personas, trabajando como empresario también y dentro de la obra de Dios, la verdad que no dudo de que eso va a bendecir a las vidas, a todos los que los escuchen. Cuéntenos acerca de qué es lo que usted planea con este nuevo podcast. bueno, este nuevo podcast es algo que he tenido también deseo de emprender desde ya algunos meses atrás. Ujú. Y sé que la tecnología ha ido avanzando Sí, y todo la tecnología la puede uno usar para el bien o para el mal. correcto. Y muchas de estas tecnologías gratis, los medios de comunicación, antes era muy caro todo esto y ahora se nos está dando casi sin costo. Ujú. Y, y lo que digo, lo que yo brindo es mi experiencia, mis años como empresario, como líder, como siervo de Dios. Entonces, creo que puedo aportar a la sociedad la experiencia que Sí. puedo compartir. Hay muchos podcasts de diferentes índoles, pero la mayoría son así de prédicas y Ujú. comentarios. Entonces, lo que yo quiero dedicarme es al área de superación personal, Ok. superación personal. Yo creo que ahí es una área donde quiero enfocarme y quiero invitar así personas. Por la gracia de Dios, Dios me ha dado el privilegio de conocer muchas personalidades en el ambiente cristiano, tanto autores, Ujú. cantantes, empresarios de Wow. diferentes trasfondos, gente que puede aportar también. No nomás va a ser de mi persona, pero va a ser entrevistas que quiero hacer para poder motivar a la gente a que también ellos pueden lograr algo, Sí. que simplemente el trabajo que tienen. Y eso es lo que pretendo, motivarlo a que hay algo mejor, como dice el libro, lo mejor está por venir. Lamentablemente muchos de los hispanos acá en Estados Unidos a veces trabajan dos
turnos y se conforman a veces con el trabajo que están haciendo. Yo sé que todos empezamos de abajo, pero no tiene uno que quedarse ahí, no tiene que uno a los 5 o 10 años hacer lo mismo. Uno puede aprender el inglés, puede aprender un oficio que sea más pagado y seguir subiendo. Correcto. Y quizás empezar un negocio, pisar algún ministerio. Entonces, ese es mi deseo, de traer estas personalidades para preguntarles, así como me has preguntado, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo empezaste? Entonces, quiero a los entrevistados preguntarles, okay, ¿cómo descubriste tu llamado, tu propósito? ¿Cómo fue el inicio, no? ¿Qué obstáculos venciste? Algo que sea práctico y la gente pueda tomar nota. No, y son preguntas claves. Sí. La verdad que sí. Porque muchas veces ve, por ejemplo, a Marcos Witt, a Marco Barre, muchos de esos conocidos que ya están arriba. Por ejemplo, una vez a John Maxwell, él pues es muy famoso. Él está en plataformas donde hay más de 10,000 personas, 20,000 personas. Y en una noche él estaba dando una conferencia donde había más de 10,000 personas y una persona que estaba presente estaba admirado por la carisma de él, cómo se desenvuelve en el púlpito, cómo comunica, la facilidad de palabras, la soltura. Estaba realmente muy, muy admirado. Y después de la sesión, tuvo un tiempo de platicar con él y le dijo, la verdad, dijo, usted, yo quiero ser como usted, le dice, ¿no? Yo quiero ser como usted, porque como usted ha fluido hoy día, realmente el público estaba conectado con usted. Sí. Yo quiero ser como usted. Y John Maxwell le dijo sabiamente, tú ves ya aquí un producto que ha estado en proceso, le dice, pero tú quisieras haber estado 10,000 veces ahí al frente del público, aprendiendo, estudiando, le dice, o sea, en otras palabras, dice, te gusta lo que ves ahora, pero te gustaría todo el proceso, esas más de 10,000 horas que yo he pasado ejercitando, aprendiendo. O sea, él mismo admite, John Maxwell, que al principio escuchaba a veces grabaciones de las primeras que él había hecho y realmente estaba hasta apenado por cómo lo había hecho. O por cómo se escuchaba y todo. Sí, entonces todos los que estaban arriba un día estaban abajo. Entonces, exacto. Pero a veces uno piensa que siempre estuvieron. Y eso le pasa a todos, la verdad. Sí. Honestamente, con este programa, así me pasó. O sea, yo cuando escucho los primeros programas de este podcast, la verdad, a mí me da peniqui que estaba pensando, decía, pero he visto cómo Dios me ha ido ayudando poco a poco, y como también dicen que la práctica hace el maestro. Sí. O sea, si uno se pone a practicar, aunque uno no sea tan bueno, pero, o sea, si uno practica y practica, por ende uno va a terminar alcanzando lo que se ha propuesto. Sí. Eso también tiene que ver con la disciplina, ¿no? Sí. La disciplina, hay un motivador también que dice que la disciplina pronto, o la disciplina, más bien dicho, terminará venciendo tarde o temprano la inteligencia. Porque si una persona es inteligente, pero si no es disciplinada, no va a llegar a ningún lado. Uno puede tener el talento, pero si no lo pone a trabajar, no va a llegar a ningún lado. Pero una persona quizás no tenga mucho talento, pero si se propone y practica y se disciplina, tarde o temprano va a llegar a alcanzar sus objetivos en la vida. Sí, definitivamente, como decía Marcos Witt, ¿no? El talento no es todo. O sea que si tienes talento, tienes que refinarlo. Si no tienes talento, tienes que trabajar el doble de los que tienen talento. Sí. Y lo vas a superar si te propones. No, y es cierto. Sí. Es cierto. Yo comparto mucho lo que usted dice y la experiencia que estaba contando de John Maxwell. La verdad que eso pasa, la verdad. Uno puede ver, pues, uno no es el mismo de hace 5 años.
Sí. Hay cosas que uno, güey, se da cuenta y dice, hey, ¿qué hacía yo en ese tiempo? ¿Cómo era mi forma de pensar en aquel entonces? Sí. Y la verdad que uno se sorprende. Pero es necesario muchas veces todo eso para ir avanzando, ¿no? Correcto. Así es, así que, bueno, esperamos ese nuevo podcast. La verdad que va a ser, no dudo que será de mucha bendición y estoy ansioso por escucharlo primera vez. Y también me puede invitar, a lo mejor le puedo grabar ahí. Sí, ¿no? Como una excusa para conocer a las personas que usted va a tener acá. Claro, estoy en ese proceso de poder hacer el formato. Uh-huh. Y estoy entusiasmado porque todo inicio, pues hay mucho trabajo por delante, pero en cuanto ya tengamos la fecha, les estaremos dando a conocer a los amigos. ¿Y el nombre no lo tiene todavía? Estamos pensando que va a ser Qué Vida, porque ese es un nombre que compramos en un dominio. Okay. Qué Vida. Ese es uno de los nombres, Qué Vida. Muy bueno. Qué vida. O sea, no es muy así religioso, qué vida. No, y es fácil de encontrarlo. Sí. Está cortito y como ya tenemos la página, quevida.com, entonces... También la distribuidora Pan de Vida, todo eso. Sí, tiene mucha relación y se relaciona con lo que usted está trabajando y lo que usted quiere proyectar, ¿no? Exacto. También con su libro, Lo Mejor Está Por Venir, todo eso. Tiene como que mucha relación. Así que, no, hombre, la verdad, agradezco el que se haya prestado para este tiempo. Terminamos hablándonos acerca del webinar. Bueno, el webinar, yo estoy semi-retirado, podríamos decir, en estos tiempos, y he estado prestando mi tiempo a diferentes causas, diferentes organizaciones. Uh-huh. Y una de ellas es una organización que se llama SCORE, donde personas, empresarios que han tal vez estado anteriormente al frente de empresas diferentes, ahora están prestando sus servicios voluntariamente para mentorear ya sea a otros emprendedores o hombres de negocio. Entonces, en este momento estoy en eso, estoy ayudando a hombres de negocio a poder ya sea empezar su negocio o crecer su negocio. Entonces he estado hablando de diferentes tópicos por la experiencia que he tenido en más de 30 años de tener una empresa. Yeah. Pues he empezado haciendo todo, porque cuando al principio pues era yo solo, entonces aprendí control de inventario, aprendí ventas, aprendí después en otras áreas de la publicidad, por ejemplo. Entonces, todas esas áreas son necesarias para que un negocio prospere. Y eso es lo que... Entonces, todo esto usted lo comparte a través de webinars. Sí, los webinars son para... Por ejemplo, este lunes vamos a tener un webinar. Se llama ¿Cómo vender en Amazon? Anteriormente había dado un webinar que era cómo hacer anuncios sin ser diseñador. Era otro uh-huh. webinar que lo di hace 2 semanas. Entonces estoy entusiasmado y después quiero dar un webinar acerca de cómo buscar el propósito de Dios para tu vida, ¿no? Entonces uh-huh. también una serie de webinars relacionado al propósito y a lo que de liderazgo, ¿no? Son 2 áreas que me interesa, que las voy a dar y les estaré haciendo saber. No, la verdad que está interesante. Y siempre, a pesar de que dice que está ya semi retirado, pero siempre sigue trabajando. Y qué bueno. Sí. Qué bueno, la verdad, que comparta toda su experiencia, que comparta todo lo que usted tiene para con aquellos que desean emprender, ya sea algún negocio o también dentro de lo que tiene que ver con la obra de Dios, están indecisos de comenzar un ministerio o algo que Dios los está llamando. La verdad que creo que ese libro también va a ser de como esa patadita para empujarlos para que echen a andar lo que Dios quiere que hagan, ¿no? Sí, esperamos que el libro no nomás los motive, pero les dé las pautas y, claro... consejos, ¿no? No puedo digamos,
a exigirles que lo hagan, pero quisiera motivarlos a que hay algo mejor. Lo mejor está por venir para sus vidas, para su ministerio y para el área, digamos, que emprendan. Correcto. La verdad que ha sido un tiempo bastante chido, por así decirlo. Bastante bien, no sé cuánto tiempo llevamos, pero ni se ha sentido. Gracias, hermano Rubén Ulloa, por aceptar esta invitación y la verdad que ha sido mucha bendición. Gracias. No sé, algunas palabras que usted quiera dar al final o quiera aportar algo, aconsejar algo, decir algo. El tiempo es suyo. No, como dices, se pasó el tiempo y gracias, Franklin, por este tiempo, por qué bueno que tienes este programa de motivación donde tienes invitados y te felicito por lo que estás haciendo y como digo, como dice el libro, lo mejor para tu vida, para tu ministerio está por venir. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Ahí estamos entonces. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima. Saludos.